Así estamos grabando. Okay. Bienvenidos a Sobre las Olas Rock Podcast, este espacio de rock y música alternativa. Esta noche tenemos un tema bastante chido que es, sí, Caifanes es la banda más representativa de México, güey. O no sé, desde Hispanoamérica será, no, yo creo que hay muchas bandas, pero de México será la banda más representativa. Ahorita la vamos a discutir un poco, vamos a platicar con mi amigo Jaf Collector. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Anda, buenas noches, pues ya aquí listos para platicar un ratito de este asuntito. Se va a poner sabrosa la plática. Ahorita hablábamos antes de empezar el video, hablábamos un poco. Jaf tuvo la oportunidad de estar en esos años, se podría decir, gloriosos del rock en español, no del rock en español, pero de ese boom de rock en México que hubo a principios de los 90s, donde un montón de bandas explotaron. Yo no sé, ahí podríamos platicar un poco de eso, porque no sé si fue a raíz no sé, del MTV, fue a raíz de que quizá Nirvana tuvo también una explosión en el 91, porque hay que tener en cuenta que creo que hay un antes y un después de Nirvana, y tiene que ver mucho por la comercialización de la música. Aunque ya venía, creo que el rock en tu idioma de los 80 ya venía comercializando con la música, especialmente con el rock and roll, y creo que a principios de los 90 tiene un gran boom, un boom muy cabrón, donde muchas bandas explotan, o sea, y el rock desde la Ciudad de México hasta Monterrey, donde también hubo lo que fue la avanzada regia, un montón de bandas explotaron, y muchas que hasta el día de hoy todavía están vigentes, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de lo que nos trae aquí es la banda Caifanes, ya que hace varias semanas por ahí tuvimos una plática con unos amigos, y hablaba mi amigo que él decía que acaba de ir a ver a Caifanes, estuvo por ahí en Tampico, y me estaba diciendo mi amigo que él siente como que ya básicamente dieron el viejazo, man. Yo no sé, yo no los he visto, la verdad es que no he tenido la oportunidad yo de ver Caifanes en vivo especial, creo que, y ahorita lo voy a hablar, ahorita lo voy a decir porque siento que yo sí, a mí me hubiera gustado verlos, güey. Yo creo que todo, o sea, lo que es Caifanes, con Saúl, con Sabo, con Diego, con Markovich, con Alfonso, o sea, lo que fue Caifanes, ¿no? Que hicieron los mejores discos, en mi opinión. Pero ya ahorita ya no está Sabo, ya no está Markovich, entonces yo creo que ir a ver a Caifanes el día de hoy, no sé, para mí no sería igual que verlos todos juntos como alguna vez los quise ver, pero en fin, ¿tú recuerdas la primera vez que escuchaste Caifanes? Pues, ¿Ya? la primera vez seguramente fue Mátenme porque me muero por ahí en el radio, cuando escuchabas el radio y salían ahí o sea, yo era muy fan. Alguna vez mi hermano llegó, que es mayor que yo, llegó a la casa con un cassette de unos tales Hombres G, y pues los escuché y dije, caray, pues esto está interesante. De ahí empecé a investigar y escuchar estaciones de radio, y seguramente por ahí, porque eso habrá sido en el 86 más o menos. Entonces por ahí, y yo creo que ya habré escuchado Mátenme porque me muero, que fue la canción que sacaron después de la Negra Tomasa. Pero hubo una anécdota que un día ya en la prepa, en el 90, llega un amigo con un Discman, que en ese entonces era muy novedoso, ¿no? No, pues era fresa, era de billete, no cualquiera lo tenía, ¿eh? Y llegó justamente con el disco del Diablito. Entonces, llegó con el Discman y el disco del Diablito, y le dije, a ver, préstamelo y préstame el disco, ¿no? Y fue cuando lo escuché y dije, wow, esta cosa sí es otra onda, ¿no? Yo ya sabía quiénes eran los Caifanes, pero pues los conocía de Mátenme porque me muero, Viento, La Negra Tomasa, ¿no? Y ahí con el Diablito fue cuando dije, no, esto ya es otro nivel. Y creo que ese fue mis primeras impresiones escuchando a Caifanes. A Caifanes, yo creo la mía es muy parecida a la tuya. También tengo una historia con los Hombres G. Digo, ya ves que llega un momento
no sé, en tu adolescencia, donde ya empiezas a escuchar otro tipo de bandas, Ujú. donde hasta te da pena decir, no, pues yo escuchaba Hombres G, no, yo, Sí, sí. la verdad es de que a mí no me da pena, y no No, tiene nada de malo, y me siguen gustando los Hombres G, claro, por encima de muchas bandas exacto. que siguen tocando, a mí me siguen, o sea, es un rock divertido, güey, que sí en su tiempo a lo mejor fue, no sé, quizá muy comercial, bubblegum, o lo que como le quieras decir. Pero era como, bueno, las personas que estábamos como en esa época, que éramos adultos, creo que yo era muy joven todavía para escuchar ese tipo de música, ¿no? Me llegó de rebote por mi hermano, pero creo que era como que lo nuevo para ti, porque pues acuérdate que el radio estaba lleno de José José, Daniela Sí, Romo, sí, sí. Yuri, o sea, puros cantantes para adultos De la balada, eran los ochentas y era, la la balada. balada era lo que mandaba. Ajá, Ajá, y exacto. era la música de los adultos, entonces ya empezar a escuchar como música ya un poquito más para ti, porque para ti, pues un poco antes era de niños, ¿no? Burbujas y Cepillín. Sí, Entonces, exacto. ya era como que esa música, ya que empezabas a sentir que era para ti y que era de tu época, ¿no? Ese tipo de rock, si se podía, porque Sí, sí, aparte como que ya lo también, hacías tuyo, ¿no? Como que lo hacías esto ya también es de mí, era es mío, como, es mi onda, ¿no? Ya. era como de jóvenes escuchar rock, ¿no? También era como la actitud rebelde, ¿no? Sí, exacto. Escuchar rock, que era un Definitivamente. rock, pues digo, por ejemplo, Hombres G, Enanitos Verdes, todas esas bandas que llegaron eran muy, muy pop, ¿no? Tenían muy poco de rock, pero era rock, era considerado rock, entonces, pues era como la música para los jóvenes en ese entonces. Correcto. Como te digo, yo tengo o sea, básicamente me pasa lo mismo que a ti. Escucho también a Caifán la primera vez que los escucho, también me parece que fue la de Viento. Eh, y por ahí digo, la de la Negra Tomasa, que al final, pues fue como una navaja de doble filo, güey, Mm. porque digo, los hizo súper famosos en todo México, pero también como que les quitó credibilidad, ¿no? Cierta Exacto. credibilidad con el rock, ¿no? Con los rockeros, El ¿no? rock. Y si ve, bueno, acordándote viendo las fotos viejas de Caifanes, pues te das cuenta que traen una onda muy diferente a las demás bandas de ese entonces, ¿no? Una onda así como que quizás Arqueta, güey, o Bueno, tipo de Cure, güey, no cuando sé. empieza esto de, bueno, empiezan a llegar las bandas argentinas y españolas, Mecano, Miguel Mateos, Soda Stereo, y eso, y la disquera BMG, lo que te comentaba, como que se ve la necesidad de hacer algo de marketing para lanzar esas bandas, e inventa lo que es el rock en tu idioma, y ahí como que engloba todos esos grupos que era ya rock en español, ¿no? Ya no había en inglés, que era lo que llegaba, iba a ser en español. Como parte de ese movimiento, pues yo creo que quisieron incluir bandas mexicanas y de ahí empiezan a buscar grupos. De ahí es los que sale Neón, Ritmo Peligroso, sale Caifanes. Y creo que Caifanes era la única que tenía como ese plus, ¿no? Esa diferencia, que era un poquito música, pues un poco más elaborada, como, no sé, como que los demás fusionaban lo que platicábamos, fusionaban mucho, como que muy latino, muy Sí, ese sí. tipo de cosas, y Caifanes suena a algo que no existía, ¿no? Al menos en el rock mexicano en ese momento. Y O en español, su look era, sí. ajá, su look era muy The Cure, muy esa onda, ¿no? Le copiaban el look a los de The Cure, pero musicalmente como que pues sí era muy diferente y era de alguna forma pues mexicanizado, ¿no? Al menos latinoamericanizado, porque se oía un poquito más de la región, no se escuchaba eso. Creo que en ese entonces muchos de los grupos lo que querían hacer era encontrar ese sonido del rock inglés, ¿no? Entonces, bandas como Soda Stereo tenían mucho esa tendencia de encontrar el sonido del rock inglés. Entonces, estos pues fueron los únicos como que se sobresalieron en ese, y justamente eso creo que fue el detonante para hacerlos trascender este bache de la música en español, del rock en español, que fue el pop en inglés. Grupos como Roxette y como NXS que empezaron a llegar después a México y empezaron a darle en la torre. YouTube también venía en ese YouTube, paquete. sí, sí, sí. Eran grupos que aunque ya existían y ya tenían una trayectoria, no eran tan conocidos en México. Entonces empezaron como que a, a ya
tener de salida lo que era el rock en tu idioma, ¿no? Ya empezarlo a sacar, ya tenías 3, 4 discos de Hombres G, 3, 4 discos de Soda Stereo, 3, 4 discos de Nanitos Verdes, de Miguel Mateos. Todos estos ya eran, digamos que, pues, bandas ya viejas, ¿no? Ya tenían 5, 6 años, 7 años Sí. conocidas, y entonces el pop en inglés como que vino a darle esa salida al rock en español, pero Caifanes estuvo ahí siempre, ¿no? Soportaron eso, ¿por qué? Porque como tú dices, cuando sacan La Negra Tomasa, aunque muchos creen que es del primer disco, no es del primer disco. El primer disco fueron 9 canciones y luego hicieron un sencillo con La Negra Tomasa y con El Ojo de Venado, que era un disco aparte de 2 canciones. Entonces, bueno, y 2, 3 versiones de La Negra Tomasa. Entonces, les dio un éxito, pero a nivel grandísimo. Y creo que, como tú dices, aunque les dio el éxito comercial, perdieron credibilidad con los críticos, ¿no? Decían, bueno, pues es que ahora van a ser guapachosos. Incluso ellos comentan que los invitaban a bailes, ¿no? A los bailes, exacto. Bailes ya para que tocaran, o sea, casi iban a ser los nuevos Bookies y los nuevos Temerarios. Imagínate. Que había tenido. Pero creo que la clave de Caifanes y lo que los llevó fue que hicieron La Célula que Explota y el disco del Diablito. Entonces, con este disco, que es de los mejores de Caifanes, pues volvieron a tomar esa credibilidad e hicieron ver que a la gente que precisamente La Negra Tomasa era un chiste que quisieron hacer y listo, ¿no? Que a pesar que les dio el éxito, tenían la calidad para ser un grupo de rock. Entonces, como que ese puente, de hecho, ese disco es del 90, entonces es el que también los vuelve muy exitosos, porque La Célula que Explota sonó. Eso no, sonó bastante. Entonces, a pesar que estaba, digamos que en la época oscura del rock en español, porque estaban las bandas inglesas y en inglés, pues Caifanes seguía sonando con esos grupos, con esa canción, y empezaron como a despuntar los demás grupos que luego ayudaron a Caifanes, viniendo un poquito detrás de ellos, a hacer lo que fue el rock mexicano, bandas como Fobia, que aunque ya existían en la época del rock en tu idioma, todavía no se escuchaban, todavía eran proyectos por ahí, ¿no? Pero tú no crees, o cuál es tu opinión acerca de que Nirvana tiene mucho que ver, güey, con la explosión del rock también en México, güey. O sea, donde se dan cuenta que el rock, pues, o sea, no solo, o sea, puede ser, digo, aparte de que pueden capitalizar, digo. Creo que eso fue, pero a nivel como que mainstream, ¿no? O sea, se dieron cuenta que las bandas ya no eran de llenar bares, de llenar esto, y estos fueron los que hicieron de que ahora sí podemos llenar un estadio, ahora sí podemos salir en MTV. Creo que lo hicieron en ese nivel, pero creo que como que siento yo que fue aparte el movimiento del rock en México, porque pues Nirvana fue conocido hasta el Nevermind, ¿no? Ya ves que hay un disco anterior. Sí. Pero aquí ellos tronaron con el Nevermind. Entonces, pero fue ya con MTV, ya con videos y eso, y los grupos de rock en español como que venían haciéndolo, pero es que le llaman como en el subterráneo, pero ya no era tan subterráneo, porque exacto, cuando empezó el rock digo, las épocas anteriores del Tri y ese tipo que decían que tenían que cantar en Oyes Funky, en los cafés cantantes, y eso ya se había acabado. Ya era un poquito más abierto ese movimiento del rock, ¿no? Pero también en los 80s, fines de los 80s, acuérdate que empezaron muchos lugares como el Rocotitlán, como La Diabla, como Luke, como Rockstock, La Viuda, Rockstock. Entonces ya era comercial ese tipo de rock. Ya si tú querías ver a Caifanes, tenías un lugar para ir a verlos, ¿no? Donde no era irte a meter quién sabe a dónde, o sea, ya era hasta un antro de hecho fresa, el Rockstock era un antro fresa, entonces ya era como que comercialmente, y ya las disqueras se habían fijado en estos grupos, entonces ya comercialmente ya eran un negocio, creo yo, desde incluso antes de Nirvana. Ok, sí. Pero creo que Nirvana vino a potenciar todo eso, ¿no? Y lo volvió al otro nivel, ¿no? Lo que era
ya un artista, pues como lo eran de Pops, que llenaban estadios, ¿no? Porque Ya dijo, para mí tiene, digo, a lo mejor es casualidad, pero yo recuerdo 1991, digo, sabemos que Caifanes ya seguía tocando, tenía, en el 90 sale El Diablito, en el 90, ¿verdad? sí, Y en el 91 sale el disco en el Nevermind Nirvana, pero creo que después del 91, o sea, no sé si fue una casualidad, pero sale el disco de La Maldita, que fue en el 92, me parece. Sale el disco del Circo, sale en ¿qué más por ahí sale? El Café Tacuba, sí, con... es que eso es lo que te decía. Estos grupos que venían, pues no junto con Caifanes, porque estaban un poquito más atrás en el aspecto de temporalidad, porque Sí. Caifanes en el 88 graba su primer disco, cuando Maldita Vecindad y Fobia y todos esos grupos todavía estaban como que en el garage, ¿no? De la casa. Entonces, de hecho hay anécdotas ahí que Alfonso tenía un lugar y ahí ensayaban ellos y les daban chance a los demás grupos de ensayar ahí, pero Caifanes ya era conocido y estos no tanto. Entonces, como que esa colita de que dejó Caifanes en el 90 fue, creo, que empieza después de eso a que las disqueras también digan, vamos a meter otros grupos también. Y ahí es donde graba, por ejemplo, Maldita Vecindad creo desde el 89 el primer disco, pero el boom es con Sí, el sí. circo. Sí, es el boom con el circo, sí, estoy hablando del boom. Igual Café Tacuba graba en el 90, pero el boom es en el 94, por Mm, ahí, ¿no? Que también el primer disco fue muy No, exitoso. el primer disco también un Sí. trancazo. Y Fobia y todos estos grupos, que es lo que te digo, que son como el escaloncito abajo de Caifanes, que vienen atrás de ellos, pero ya crean un movimiento en México ya como rock mexicano. Ya nos olvidamos del rock en del tu rock idioma en el rock en tu idioma. y ya se crea el rock mexicano y ya en el 92, 93 da el chingadazo con todos los demás grupos que empiezan a formar, como tú dices, la avanzada regia, tenían el sonido satélite también que le llamaban justo por Nirvana y por estos grupos de grunge que eran de Seattle y aquí muchas bandas de satélite, incluido Café Tacuba que eran de por allá, le llaman el sonido satélite. El sonido sateluco. Satélite y de ahí vienen un montón de grupos que ya nutren como tal y ya se vuelve y ahí da el fregadazo del rock mexicano, ¿no? Ya grupos como Cuca, La Lupita, La Castañeda, Querigma, Santa Sabina, todos estos se unen a los que estaban viejos y da el fregadazo y es cuando, por ejemplo, sale El Silencio de Caifanes, que creo que es donde ya dan el fregadazo Dan porque ajá, es cuando empiezan a llenar ya el Palacio de los Deportes, ya se empiezan a presentar ya en lugares mucho más grandes y empiezan a hacer un poquito ya el mainstream que eran los otros grupos extranjeros. Bueno, ahí te va la anécdota, bueno, la anécdota historia que tengo con lo de Caifanes. Yo, como te digo, escucho Caifanes en los 80s, a finales de los 80s, como cuando sale El Viento, sale La Negra Tomasa, etcétera. No me clavé tanto en el disco, yo estaba muy chamacón. Yo alcancé a ver Hombres G en vivo, güey. Muy niño. Me acuerdo que mi hermano me llevó el más grande, él está como que en primero de secundaria, está así en quinto, por ahí más o menos, y me llevó a ver a Hombres G. Total, yo también vengo de esa escuela, güey, pues como dices tú, en esa edad, todo eso, todo lo que fue Soda Stereo, todo lo que fue Miguel Mateos, todo eso es con lo que yo crezco, digo, ¿verdad? Y ya a cierta edad, por ahí de finales de los 80s, principios de los 90s, es cuando empiezo a escuchar un rock más pesado, por ahí por amigos, por mis primos, por gente ahí alrededor, un primo en especial, ¿verdad? Con quien le gusta mucho el rock, que toca la batería, etcétera, etcétera. Por ahí él vivía en Laredo, en Nuevo Laredo. Entonces él tenía acceso a pasar a Estados Unidos y cuando llegaba el güey siempre traía discos. Y exacto, o cassettes, ¿no? De música más pesada. Entonces me empieza a gustar el rollo más pesado. Y haz de cuenta que yo, por ejemplo, en 90, pues me lo brinco, básicamente escuchando otro tipo de música más pesada. En el 91 más o menos, güey, 92, es donde me doy cuenta que Caifanes ya tiene el silencio, güey. Por ahí del 92. 92 por ahí andaba yo con unos amigos, andábamos en patineta, güey, en aquel tiempo andaba mucho en el skate.
Y recuerdo que un chavo, güey, tenía, ya es que luego llevaban sus grabadoras o algo así, güey, donde patinábamos. Un chavo llevó y traía, creo que el cassette del Silencio, güey. Entonces, pues lo pone ahí, uy, está chido, o sea, me pongo a escucharle, pues, no se escucha tan mal, digo, a mí empezaba la música más pesada y le digo a este güey, ¿quién es, güey? Si son Caifanes, cabrón. Y ya después empiezo yo a investigar, güey, y ya veo que es el que hace el Silencio, pero yo ya me había brincado el Diablito, yo no había escuchado el Diablito, yo el Diablito lo escuché después de que escuché el Silencio. Te pasó como Star Wars. Que también, güey, o sea, boom, güey, o sea, cuando escucho el Diablito, güey, me gusta, a mí, ahorita podemos hablar un poquito más de eso, de los discos cuáles me te gustan más, pero a mí todavía me gusta más el Diablito que el Silencio. Y los dos son grandes discos, güey, o sea, no, de eso no hay duda, güey. Pero el Diablito todavía me gusta un poco más, me gustan más las rolas del Diablito. En fin, es como yo conozco a Caifanes, güey, y esa fue la manera en que los conozco. O sea, antes escuché primero el Silencio que el Diablito. El Diablito totalmente me lo brinqué, güey, o sea, a pesar de que la célula que explota sí se escuchaba, sí, pero no, nunca le puse una gran atención. Ya después de la prepa que te digo, que llegó el disco este cuate en el 90, por ahí del 92 más o menos, yo estaba estudiando en la UAM y poco antes, era a principios del 92, llega un compañero y me enseña una propaganda que hacía Caifanes en Cuautitlán Izcalli. Y yo así de, pues está chido. Y me dice, vamos. Y yo así de, pues vamos. Creo que hasta nos fugamos ese día de la escuela. Nos fuimos al concierto y pues fue así como que, órale, ¿no? O sea, verlos en vivo. No era como que, no me sabía yo todas las rolas, ¿no? Pero sí, claro, era así, algo nuevo y era así como que el primer concierto de rock y fue así como que en un lugar bien feo, era un centro cívico, me parece, algo así. Entonces, pues hizo, pero es una experiencia total. Ya después del Silencio, yo quería ir a verlos en vivo, ¿no? Pero la falta de lana, pues no me tocó hasta que ya empecé a trabajar y ya me tocó verlos en el 94, ya en el Nervio del Volcán, ya los vi en Rocotitán muy de cerca y ya los vi en el Metropolitan también cuando lanzaron el Nervio del Volcán, me acuerdo, porque aparte tenía un amigo que era muy fan de Caifanes, entonces pues él me jalaba, ¿no? Decía, pues vamos a verlos y órale pues. Entonces, pero ya yo recuerdo que ya cuando salió el 92 el Silencio, yo andaba en una cosa que se llamaba el Heliotianguis, me acuerdo, que era como un bazar. En ese entonces en México tú comprabas tu ropa en un bazar, ¿no? Era como que lo fresa, ¿no? Ir al bazar. Y era el Ariotianguis y el bazar de Lomas Verdes y el bazar de Zaragoza. Entonces ibas a comprar tus tenis Adidas, Reebok, tus pantalones Levi's o Furor, ¿no? Y era como que lo fresa, ¿no? Ir al bazar a comprarte tu ropa. Y me acuerdo que en el bazar vendían el Silencio, entonces ahí vi el disco y me lo compré, ¿no? Entonces, ya después me acuerdo que cuando sale el 94 ya lo estuvimos esperando, así de que hoy lanzan el disco. Nos fuimos a Discos Torba, se llamaba donde los vendían acá en la Glorieta Insurgentes. Era muy famoso porque era de las, ya después salió Tower Records acá en México, pero antes era Discos Torba y era la única que vendía discos importados casi de rock y eso, que podías conseguir un poquito así de música más difícil de encontrar, porque estaban unas cosas que se llamaban Discolandia y el Vendimusic, que eran las tiendas de discos en México, aquí al menos en la ciudad, pero eso era más comercial, pero Sorba sí traía discos importados, ¿no? Entonces, me acuerdo que ese día fuimos, yo no pensaba comprar el disco porque no tenía dinero, pero ya estando ahí, me acuerdo que salieron el disco y el cassette, mi amigo compró el cassette, le sobró algo de lana, algo así, y yo con lo que traía, pues completé para comprar el CD, ¿no? Me acuerdo que costaba 41 pesos, era una barbaridad, era carísimo, ¿no? Porque un disco te costaba 32 pesos, 30 pesos, algo así, y ese salió en 41 pesos, me acuerdo que todavía quedamos a deber, nos dieron chance de deber un peso ahí cuando pagamos. Porque no completábamos, simplemente no completábamos, entonces nos dijo, pues órale, ya llévenselo. Y fue así, pero ya era un disco así como que muy, muy esperado. Ya había escuchado por ahí en el radio la de Afuera, que era el sencillo que lanzaron, pero ya
Ya con ese, y digamos que fue el disco que sí compré cuando salió, así esperado, pero pues haber sabido que iba a ser el último, pues lo hubieras disfrutado más, ¿no? Todavía. Exacto. Lo que fue ya el nervio del volcán me toca escucharlo ya viviendo en Estados Unidos. En el 93 me mudo, o bueno, mi familia, ¿no? Nos mudamos a vivir acá a Texas. Entonces ya me tocó ver buenas bandas, me tocó ver el Café Tacuba con su primer disco, me tocó ver La Maldita con el circo. Me tocó ver por ahí, no recuerdo quién más por ahí vi, a La Cuca, conciertazo La Cuca, bandota, güey, o sea, en vivo. Y ya, digo, ya de este lado es cuando en el 94 sale el disco de Caifanes, güey. También me toca comprarlo por aquí, ya en aquel tiempo, pues ya lo podías conseguir todo este lado, o sea, no había tanto problema. Era más difícil conseguir bandas menos, ya estaban en la disquera grande, entonces disqueras grandes pues no había problema, pero ya discos más como Culebra, ellos sí eran un poquito más difíciles de conseguir por acá. Tienes que ir con gente que los traía de México, etcétera. Sí, y sí había por ahí puestos, o había en La Pulga también luego vendían, pero me toca escucharlo, güey, y a mí me voló el casco. O sea, escuchar para mí, güey, digo, ahorita podemos hablar de los mejores, de cuáles discos te gustan más, pero para mí, digo, me gusta, mi preferido creo que viene siendo el Diablito, más por la lírica, pero el Nervio del Volcán es un discazazazo, cabrón, o sea, me vuela el casco, güey, muy, muy chingón o sea, ahora sí que de A a la Z, güey, musicalmente de poca madre. Y bueno, digo, ahorita no sé cuál será el disco más vendido de Caifanes, güey. Pero ese fue Yo creo que es el Nervio del Volcán, porque aparte de eso, no solo fue súper exitoso, ¿no? Caifanes estaba en todos lados, salía hasta en la revista Eres, estaban aquí, estaban allá, o sea, salían en todos lados, y con ese disco pues, se volvieron, pero súper, súper comerciales, ¿no? Independientemente sí. de que, te digo, eran como que la punta de lanza como que la insignia, ¿no? Si alguien quería promocionar rock mexicano, pues era Caifanes. Porque incluso, como dices, los otros grupos, pues sí andaban aquí y allá y eran muy famosos, y por ejemplo Café Tacuba con el Red despegó bien cañón, Sí, muy cabrón. Maldita con el circo también, con Pachuco andaba en todos lados, hasta en el estaciones pop las tocaban los 97. En las discotecas, en los antros, vaya, ¿no? En las discotecas se les decía antes, en los antros, güey. Pero yo creo que esa posición que tenía Caifanes de haber empezado un poquito antes, como que era el papá de todos esos grupos, ¿no? Entonces, como que todavía tenían esa posición, y como, aunque alcanzaron éxito comercial, por ejemplo, Molotov, que también fue un chingadazo cuando salió, sí. Como que nunca les pudieron quitar ese lugar, ¿no? Porque eran como que el grupo, como tú dices, pues más representativo del rock mexicano, aunque creo que comercialmente, y ahí sí me van a destrozar, Maná creo que es superior a Caifanes. No, yo siento igual, yo también siento igual. Comercialmente hablando, porque como tú dices, creo que la credibilidad dentro del rock, pues no la tiene Maná como la tiene Caifanes, pero comercialmente creo que fueron más exitosos, ¿no? Pero yo siento igual. Nunca creo que hubo un grupo mexicano que le quitara ese lugar, y creo que hasta la fecha, ¿no? No ha habido alguno, porque te digo, Café Tacuba luego si te das cuenta, dicen, no, es que Café Tacuba es el grupo más representativo del rock mexicano, pero como que todavía está discusión, ¿no? O sea, no está así tan claro, ¿no? Como decir la banda más grande, pues los Beatles, ¿no? El rock and roll más acá, los Rolling. Entonces, como que todavía no está así medio definitiva esa discusión. Entonces, y hasta la fecha, con lo que ha hecho, pues Caifanes no ha hecho mucho últimamente, pero ya regresaron y siguen siendo un trancazo, ¿no? Siguen bueno, ahí te va una pregunta, güey. Okay. La necesidad es que no han hecho otro disco y siguen llenando todo, ¿no? Cosa que ahí te va una pregunta ahí. No creo que lo pueda hacer. A ver qué piensas, güey. Ok. Entonces, güey, si la banda más representativa para ti es Caifanes, ¿dónde dejas al Tri, güey?
Es que el Tri siempre fue como el hermanito mugroso del rock en español, ¿no? Como que, pues sí, la neta, o sea, ellos han estado toda la vida, han hecho, fueron exitosos, ahí es la punta de lanza de lo que alguna vez lo comentaba el Aragán para, para diferenciarlos del rock comercial, los llamaron rock urbano, ¿no? Que también eran rock mexicano, pero como que les dieron ese apartadito del rock urbano, que fue como para hacerlos a un lado, pero ¿estás de acuerdo que aunque fueron exitosos comercialmente, pues no fueron a nivel de medios de comunicación, por ejemplo, nunca fueron lo que fue Caifanes, ¿no? O sea, Sí, todo el mundo conoce al Tri, pero es como, es lo que te digo, es como el nivel B, ¿no? yo, Es yo, como yo, yo creo de... que digo, no quiero escucharme clasista, güey, pero digo, pues, Exacto, es eso, pero sí, sí, sí. sí tiene que ver, güey, porque creo que el Tri, como que su gen, no su gen, pero los Pues seguidores, sí, sí es tiene de más para el todo, güey. popular, ¿no? Tiene Es eso, más, pero exacto, es más popular, güey, exacto. exactamente. Además te voy a decir una cosa, tú escuchas 10 discos del Tri los primeros días y ya te sabes todos. O sea, también creo que Alex Lora cayó en el exceso y el abuso, ¿no? De que salía Cricri y hacía una canción, y que el Papa y hacía una canción, y que alguien se encontraba 10 pesos en la calle y hacía una canción, y hubo un tiempo que sacó un disco cada año, y era la misma rola, la misma rola, la misma rola. Tú dime, Sí, tú dime, te puedo decir, no, estoy de acuerdo, güey. Pobre Soñador, que es del disco de 25 25 años, años, que para fue mí en el ahí se... 94 también. Dime otra rola igual de exitosa No, que esa. para mí se Es acaba más, ahí el Tri, güey, dime creo tres que... rolas que haya sacado el Tri después de eso. No, pues ya Ya no ni las recuerdo, conoce güey. Sí. uno, porque y a mí me pasó, yo iba a ver al Tri, yo fui no solo de ir a ver a Caifanes, yo iba a ver a muchos grupos de rock. Me tocó ir mucho a Rocotitlán, y grupo que salía lo iba a ver en vivo, ¿no? Entonces, y fui a ver al Tri muchas veces, fui al Sinfónico, fui a muchos, Ah, ¿le tocó ir pero al Sinfónico? sí, me tocó ahí con violín, el papá de Ludwika Paleta era el violinista, y hay muy buen concierto, 4 horas, se fue en el Cine Ópera todavía. Wow, 4 horas es Entonces, bastante, güey. que ahora que ya ni existe el Cine Ópera. Pero y fue un gran concierto y tocaban muy bien, pero de ahí para acá, o sea, no han hecho nada, ¿no? Entonces, dices, pues, ¿dónde está esa grandeza del Tri? Es a lo que me refiero, ¿no? O sea, si sigues, pues sigue siendo, creo que sigue viviendo de lo que hizo, ¿no? De sus rolas clásicas, porque no ha hecho una canción nueva, ¿no? Sí, sí. Y vamos, Caifanes tampoco, pero Caifanes, si lo ves, descansó 15 años, ¿no? No, definitivamente estoy de acuerdo contigo, güey. Creo que el público son públicos diferentes, aunque creo que Caifanes, fíjate que todavía abarca más, porque Caifanes te puede ser como lo pueden escuchar en lugares, ¿cómo decirlo? Pues de barrios, ¿no? Como lo pueden escuchar en Exacto. una colonia de clase media, como lo pueden escuchar en una colonia, Que fifí, además, o sea, esa onda del blues rock, porque es más blues lo que hace el Tri, sí, sí, pues es fue correcto. como tachado, te digo, para la banda, ¿no? Para el chico Sí, rockerito, yo creo que fue no sé si fue un error o un acierto, güey, que lo hayan encasillado a ese tipo de rock, güey, como rock urbano. Porque te voy a decir una cosa, una de las bandas también que en aquellos años también tocó en Rocotitlán, que pudo ser parte, pues no sé si del rock en tu idioma, güey, pero parte del boom, pues fue Tex-Tex, güey. Pero también Tex-Tex también lo encasillaron como que en el rock Pero urbano. Tex-Tex, fíjate que a ese es un fenómeno un poquito raro, porque Tex-Tex estaba metido en ese concepto del rock urbano. Era totalmente de ese estilo, de banda Bostic, de Mara, del Tri, de todos esos. Pero como que Tex-Tex, cuando lo agarra BMG, como que lo vuelve un poquito más comercial y da ese brinquito. Acuérdate esa de Te vas a acordar de mí, y Sí, sí, eso, claro. hola, el hijo desobediente y todas esas. Como que siento que ahí da ese brinquito un poco y se separa un poquito de eso y empieza a codearse ya y a meterse más entre grupos como Café Tacuba, como La Lupita, como que se pasa un poquito de este lado,
y abandona, porque sí estaba muy separado. Incluso hay un video en YouTube muy, muy famoso que le preguntan a Alex Lora, ¿no te gusta lo que hace Caifanes? Y dice que no. Sí, sí, Entonces, exacto. como que había esa rivalidad entre los dos géneros, si se podía llamar así, ¿no? Entonces, como que ahí Tex-Tex, pues sí se brinca un poquito y se sale de lo que es el rock urbano y se vuelve para acá, porque Tex-Tex, pues estuvo en BMG, ¿no? Sí, Aunque Culebra era una filial de BMG para estos grupos de rock, luego desaparece el subsello y varios de los grupos pasan al catálogo grande de BMG, y eso es lo que pasa con Tex-Tex. Entonces, pues como que yo creo que comercialmente, pues BMG le ayuda en eso y lo separa un poquito de eso y lo empieza a meter en este otro grupo, ¿no? Entonces, ya veías a Tex-Tex en la tele, por ejemplo, ¿no? sí, de hecho, aquí ya en este lado, no sé si fue a mediados, finales de los 90, por ahí, mediados más que nada, no sé, 98, quizás 97. Por ahí los veo en programas de Sí, este ya lado, salen en en la español. televisión, Por ahí exacto. me acuerdo que salieron alguna vez. Y Y que dije, además su qué música era un chido que están poquito estos diferente, güeyes. ¿no? Si te fijas, su música pues era un poquito no tan blues, no tan urbana como eran los demás. Y pues creo que también el éxito de Lalo, ¿no? Que era pues muy carismático Muy y le echaba carismático, exacto. madre. Y entonces como que eso sí les ayudó para dar ese empujoncito, que no creo que haya llegado a niveles de bandas así como Café Tacuba o Maldita Vecindad en cuestión de éxito comercial, pero te digo, como que lo separan y lo ponen un poquito más de este lado y lo sacan del rock urbano, ¿no? Aquí creo que también cabe mencionar todas estas bandas, güey, que se quedaron hasta cierto punto, yo siento que frustradas, güey, porque no dieron ese salto. Todas estas bandas, güey, y no lo digo menospreciando a la banda, güey, o para nada, sino, digo, fue lo que fue, güey. O sea, bandas como quizás Neón, güey, no Es que, sé. es que creo que también pasó lo que la selección mexicana, ya cualquiera era un grupo exitoso de rock, ya cualquier güey tenía su banda, entonces hubo un exceso de grupos, ¿no? Tú veías que yo tenía un amigo que se llamaba Ricardo Bravo, que él era el conductor del rock en tu idioma, rock en español de Rock 101, y él Uh-huh. editaba una revista que se llamaba Ciudad Rock, que fueron 4 o 5 números y luego la cambió a Nuestro Rock. De hecho, él hacía los premios Nuestro Rock acá en México y eran cada año premios y grandes conciertos que organizaba, ¿no? Te puedo decir un cartel que estuvo Caifanes, Fobia, Tex-Tex, La Lupita, Los Lagartos, La Castañeda, La Cuca, o sea, ese tipo de carteles se aventaba, ¿no? Entonces, él sacaba su revista y te enterabas de grupos y grupos y grupos, y creo que hubo también un exceso de grupos, entonces, pues no todos eran buenos, ¿no? Me acuerdo que había uno que se llamaba La Concepción de la Luna, Sí, estaban sí. otros que se llamaban el Surdoc Movimiento, que después se volvió Chetes, Sur, no, salió de ahí, fue Surdog después, Surdoc pues ya. Movimiento, y luego fue Surdoc y de ahí salió Chetes. A mí Surdog que Este, se me hace una muy buena banda. Sí, la última de Lucas, La última de Lucas. Riesgo de Contagio, un montón de bandas así que como que era lo que se ya, de ahí también empezó la onda del ska, ¿no? Como que siguiendo a Maldita Vecindad ahí, ese fue como que la punta. Salón Victoria y Todas estas bandas, sí, sí, sí. todas estas De bandas también ska. de ska, y como que creo que hubo un exceso de bandas y creo que no todas sobrevivieron. Hay algunas que se volvieron muy de culto, no sé si te acuerdas de Guillotina, por ejemplo, Sí, que claro, era un claro, rock cómo más no. Buena pesadón, banda, muy buena banda. era muy buena banda, que a pesar que no llegaba al éxito comercial, pero todo el mundo la conocía y era reconocida, ¿no? Plastilina Mosh, por ejemplo, que aunque también dieron su chingadazo comercialmente, pues también eran reconocidos. Entonces, como que hubo un exceso de bandas en esa etapa, y pues no todas eran tan buenas Sí, sí. como las buenas, ¿no? Yo voy más atrás, güey, a los grupos de mediados de los 80s o de los 80s. Creo que, por ejemplo, como Ritmo Peligroso, que ya no alcanzó ese boom. Creo que tampoco Neón lo alcanzó. Y es, Es que creo que ellas entraron en el paquete del rock en tu del idioma, rock en tu pero llama, sí, creo sí, pero creo que que hasta todavía ahí se tocaban. quedaron. Ajá, Todavía hasta ahí se tocaban,
pero Sí, ya ya no no. eran lo que fue. Es lo que te digo, como que Caifanes fue lo único que sobrevivió esa etapa. Es así, tronaron con el rock en inglés, ¿no? Que a pesar, aunque seguían por ahí haciendo sus conciertos y eso, no, pues nunca llegaron a hacer. Estaba, por ejemplo, pues Neón, estaba Ritmo Peligroso, los Clips, que después se volvieron Clips, Rostros Ocultos, otros, exacto, exacto. que fue la del final, ¿no? Era su rola. Es que creo que lo que pasó con estos grupos fue que 2, 3 rolas fueron las que pegaron y no hicieron más, ¿no? Creo que se quedaron en su negra Tomasa y de ahí no brincaron, ¿no? Sí. Entonces, lo que sí hizo Caifanes. Entonces, ellos hicieron su rola, la pegaron fuerte y fueron muy famosos, pero ya no continuaron, ya no dieron ese otro salto de calidad que necesitaban, porque aunque eran buenas bandas, creo que como en esa etapa el rock español estaba como, pues como lo decíamos, como muy experimental, muy lo nuevo, eran los primeros grupos diferentes de rock, ¿no? Que no eran urbanos, que no eran el tri, pues tenían que demostrarlo, ¿no? No con un disco. Entonces creo que estos grupos, pues Neón hizo 2 discos, los Clips hicieron uno, entonces y no dieron ese salto a hacer otro disco que fuera exitoso y se quedaron ahí. Que aunque de alguna forma se quedaron ahí, pues siguen siendo. Piro hizo un grupo que se llamaba Los Inhumanos, no sé si Los humanos, creo. Los Humanos, Los Los Humanos. humanos. También hizo un disco solista, De Solista. fresísimo. Que Ajá, también que no, Piro se no, llamaba malísimo, ¿no? no. Pero y era super pop. Entonces, como que esos bandazos que dieron todos, pues, no, también como que se deshicieron los grupos, ¿no? Yo creo que muchos no fueron lo suficientemente necios para seguir en esto después de la época oscura del pop en inglés y ya no aguantaron. Entonces, pero siguen siendo, pues, dieron tal éxito que siguen estando presentes, ¿no? Sí, claro. Eso. Sí, sí, hay, digo, se siguen sonando de repente esas canciones, ¿no? Las De canciones. los 80. Por ejemplo, yo cuando llego aquí al área y vivo en el área de Dallas Fort Worth, aquí en el norte de Texas, había un lugar donde tocaban rock en español en aquellos años. Todavía me acuerdo, se llamaba The Terminal, la terminal, ¿no? The Terminal se llamaba el lugar y recuerdo que se tenía como un avión incrustado, güey, afuera en el edificio. Que te había Era chocado. un, ajá. Entonces, cuando yo llego, digo, pues rock en español, güey, dije, vamos a ver qué tal está ahí el cotorreo. Y un fin de semana nos vamos con mi hermano, güey, y entramos por ahí. De hecho, me dejan entrar, güey, porque ahí era para no dejaban entrar menores. Yo todavía era menor de edad, era menor de 18 años, me acuerdo. Y entramos, güey, al lugar, suave, ¿verdad? Un club, un antrillo suave, muy bonito, no estaba feo. Pero, güey, están tocando puras rolas del rock en tu idioma, güey. Duncan Du, güey, Soda Es que fue toda Stereo. una época, o sea, fueron tres, Sí, cuatro años de rolas y rolas y pero grupos y a lo que grupos, o voy, sea, güey, es de que estos güeyes, yo siento que la gente que traía este rollo se quedaron con el rock ese, güey, cuando ellos quizás vinieron a vivirse acá a Estados Unidos, se quedaron con ese rock muy ochentero. Entonces, cuando yo llego, pues yo ya había escuchado el Café Tacuba, ya había escuchado un montón de bandas de la nueva ola de rock, o lo que tú quieras llamar noventera, vaya, ¿no? El boom del rock mexicano. Y, güey, decía, güey, no mames, o sea, chido, güey, que estaban tocando esas rolas, pero decía, güey, no mames, esa rola yo la escuché hace sí, chingo de es que años, es güey. lo que te digo, como que sí se separa esas dos etapas, ¿no? El rock en tu idioma y el rock mexicano. Como que fue un poquito distinto, a pesar de que algunos grupos brincaron de uno a otro, pero allá era más, tengo mucho, como tú dices, Ducandú, Mecano venía de allá, ¿no? Mecano, güey. Este, todos estos grupos ¿Cómo se llamaba que ganaron. ¿cómo se llamaba esta banda española, güey, que tocaba? Eran argentinos y españoles, No, básicamente. bueno, sí, Chilenos Git, también. no, de Es por Argentina. amor que el mundo yo Ajá. Calamaro. estaban Andrés Calamaro, que estaba con los de Sin Documentos, de los Rodríguez se llamaba. Y luego estaba también con ¿cómo se llaman? Los abuelos de la nada. Los abuelos de la nada, güey. De una rola muy, muy buena. Tiene unas Muy rolas muy buena. buenas. La de Es, 1000 horas, ¿no? Que hasta le hicieron ahora en es que cumbia buena también. canción esa es Qué buena buenísima esa rola. canción. Estaba un grupo que se llamaba La Guardia, que cantaban 1000 calles llevan hacia ti. O sea, un montón, La Trinca con la novia pechugona.
Bueno, pero ese ya era más, no era tanto Sí, rock, era ¿no? jalada, pero todas esas canciones, o sea, Sí, fueron sí, sí. tan, digo, Fueron parte de. Sí, atado a un sentimiento de Miguel Mateos, el no, Que ¿qué después vas a también hacer? Mateos ya al principio de los 90 ya esa de Ya obsesión ya empezó a pues era más chofer, ya discotequera era y más discotequera, más es disco, la banda que pero, te digo es la de algo de calor se llamaba la canción, eran españoles. era Radio Futura, la Radio Escuela de Calor. Futura, cabrón. Sí, super banda, es también Qué Radio buena banda, Futura, güey. que después se volvió Juan Perro, Santiago Cerón, que era el vocalista. El vocalista creo que vive en Cuba o algo así. Y entonces, todos esos grupos pusieron así el rock en tu idioma muy, muy cañón y grandes hits, porque eran, te digo, 2, 3 años, yo creo fueron de un montón de canciones que eran unos trancazos, ¿no? O sea, todas eran súper conocidas y fueron hits de todos esos grupos. Y es lo que te digo, todos esos grupos pues sobreviven, yo creo, de esas canciones, ¿no? Te faltó tu banda favorita, Los Toreros Muertos. Los Toreros Muertos también, con la de No me llamo Javier, y mi agüita amarilla, o sea, es lo que te digo. Pero es lo que te digo. Los Toreros Muertos tienen como 25 discos. O sea, conoces 3 rolas de ellos, ¿no? O sea, entonces, Yo nada más es lo que te digo. conozco ese de los éxitos. O sea, que fue su primer disco, ¿no? Pero le No hicieron conozco 30 los años demás, de güey. éxito, ¿no? Entonces, es lo que te digo, todos esos discos, todas esas canciones llegaron y se quedaron porque era además pasaba algo, era la música de moda, ¿no? Era Bueno, lo que se escuchaba en todos lados. Entonces, era así como que te la promocionaban en todos lados, también creo que eso ayudó mucho, ¿no? a ti no te pasa, güey, pero por ejemplo, que estamos hablando de los Caifanes, güey, que bueno, para mí los 4 discos son buenos, güey. Los 4 discos son muy buenos. Creo que no hay disco malo. No, Pero no. si te vas a las otras bandas, güey, creo que sí tienen discos malos, güey. O sea, si te gusta mucho de las bandas. Sí, es lo que te digo, es que, por ejemplo, Hombres G, todos sus discos eran buenos, se separan. El último creo que ya no lo debieron de haber hecho, aunque es bueno, pero creo que ya no. El de uno que se llama Esta es tu vida, que es buen disco, pero creo que ya no fue lo que eran. Se separan, regresan, hacen Lo Noto, que fue una rola, y de ahí para Canadá. O sea, Sí, sí, sí. entonces creo que luego ese es el problema, ¿no? Y mira que Hombres G para mí fue de mis grupos favoritos. Sí, sí, es igual para mí. Yo Incluso digo, arriba de Caifanes en un tiempo, ¿no? Ya después Caifanes lo superó, pero también creo que ese fue también un punto a favor de Caifanes, ¿no? Que hacían discos cada 3 años, cada 2 años, que no eran tan productivos, entonces, pues, y murieron pronto, ¿no? Entonces, no le diste tiempo pues, a ir de bajada, porque para mí Jaguares, pues es Caifanes la continuación, porque pues, lo que pasó fue un problema legal, y ahí te das cuenta cómo se fueron para abajo, ¿no? sí, Ya no, exacto. Yo ya ahí, definitivamente ayer yo ya no fui fan de los exacto, ahí Jaguares. el hubiera sí existe, porque lo vimos, y ya, por ejemplo, el último disco de Jaguares, que se llama 45, es un asco, es una cochinada, ¿no? O sea, de verdad, o Ya no lo sea, escuché, entonces no tengo no, opinión es de eso. malísimo, es malísimo. Y por ejemplo, es lo que te digo, todavía el primero de Jaguares es muy bueno, el segundo es bueno, pero lo rescata el en vivo, que es con canciones de Caifanes. El tercero le das chance porque es un acústico, ¿no? El cuarto, pues ya dices, caray, ¿no? Y ya que fue Crónicas de un laberinto, que yo tenía mucha ilusión en ese disco porque fue producido por Greg Ladangi, el que produjo El Nervio del Volcán. Entonces decías, bueno, viene chingón. Y sí, suena un poco crudito, un poco rockerón, pero no, nada que ver. Y luego ya el último disco sí fue de tiro una porquería, ¿no? Entonces ahí sí te das cuenta que el Olvidas existe, pero Caifanes, como se queda la historia en 4 discos, los demás no cuentan, pues entonces los 4 son una joya. Para mí el mejor es El Silencio. El Silencio es un 10, redondito para mí. Y un Pero creo que, 9.8 pero creo que, está El Diablito y El Nervio. Y 9.7 el disco negro. Y ya. pero creo que ahí es algo muy, muy interesante, ¿no, güey? De que Caifanes muere joven. Exacto. Y creo que también tiene que ver mucho con que no, como dices tú, que no hubo decaída, ¿no, güey? Que se van en todo lo alto, güey. Porque se van en lo más alto de su carrera, ¿no? Que eso es
El Nervio del Volcán, donde hicieron gira, etcétera, se conocieron en todos lados, y creo que fue de lo mejor, ¿no, güey? Entonces se van... Es que también es una historia atípica, ¿no? Sí. Las broncas con Markovich y Saúl, pues es lo que hace que incluso a media gira truena, ¿no? No, pues, sí, y de hecho ya venía, yo que venía un poco sí, de decadencia, ¿no? Porque ya se había salido Diego, se había salido Sabo, o Sabo primero, de no sé cómo. Pues decadencia, entre comillas, a lo mejor musicalmente, pero... No, yo digo en la banda, ¿no? Sí, en la banda. En la banda. Porque, pues, comercialmente estaban más cabrones, ¿no? Sí, musicalmente creo que no. Por ejemplo, porque yo soy una de las personas que defiende, güey, de que, güey, sí, siempre se habla de Markovich, se habla de Saúl, pero para mí, güey, pinche Alfonso André, pues, no mames, o sea... Claro, el combo es lo que los hizo. Sí, exacto, güey, Sabo, güey, un gran bajista, o sea, top, güey, top. Entonces... El combo fue lo que los hizo lo que son, pero pues se acaba por cuestiones personales, o sea, ni siquiera es eso de por ejemplo, lo que pasa con Cuca, ¿no? Que Cuca fue una bandísima. Sí. Y tenía con Galo, se sale José, entra Alfonso, que es su hermano, y pues un éxito, un chingadazo con la balada, ¿no? Incluso más que con José, ¿no? Que es un ejemplo bien raro, porque si tú le preguntas a alguien quién es el mejor vocalista de Cuca, te va a decir que José, más que Alfonso, pero con Alfonso fue cuando dieron el chingadazo comercial, ¿no? ¿Crees, güey? Porque el Son del Dolor también fue muy bueno y fue pero no a nivel de la balada. O sea, ¿crees, la balada la balada los puso comercialmente. Bueno, también hay muchas cosas, güey, por ejemplo, porque esos a lo mejor ya no me tocaron vivir allá en México. Exacto, que cae este lado, entonces no se sintió a lo mejor tanto pero como allá. Regresa José y sigue la historia, pero hacen otro disco que fue exitoso, que fue el cuarto de Cuca, y para de contar. Y empiezan, aunque después hicieron otro disco, luego se sale Galo, entra Lotaola, que era de Santa Sabina, y han hecho 3-4 discos más que son medianamente malos. Me dices, ok. Y siguen viviendo de lo que eran, ¿no? Del Son del Dolor, de Alcohol y Rock and Roll, de la balada, de todas esas rolas. Entonces, ahí sí puedes ver esa historia que pasa con los grupos, de que, como que decía un amigo que era cantautor, se te seca el coco, güey. Entonces ya no haces, o también vas cambiando, ¿no? Por ejemplo, Héroes del Silencio, que no lo hemos mencionado, que también es super banda, pero Bunbury pues fue también muy exitoso comercialmente, pero no tiene nada que ver con Héroes del Silencio, ¿no? Sí, pero yo creo que ahí sí se pueden separar, porque yo creo que ya la música de Bunbury fue totalmente diferente a lo que fue Héroes, güey. Por eso se separaron. Sí, ella venía con otras ondas, quería hacer otras cosas. Imagínate que no se hubieran separado y le hubieran dicho, va, Bunbury, vamos a hacer lo que tú quieres. Y entonces, ¿qué sería Héroes del Silencio con las canciones de Bunbury ahorita? Yo creo que ya estarían así. Entonces, creo que Héroes le pasó lo que a Caifanes, tronamos, porque ya tú quieres otras ondas, tú te quieres volver psicodélico y hasta aquí llegamos. Bueno, y ahora sí, y entonces, y a pesar que Bunbury fue muy exitoso, dime 3-4 canciones que haya sacado Bunbury. Aquí también puede haber otra cosa, güey. También como estábamos hablando de, como no sé si es generacional, güey. Como te dije, bueno, hubo un Nirvana, un boom, un chingazo, güey. Creo que sí ayuda de cierta manera que el rock mexicano de esa época, todas estas bandas también tengan como que que les pongan los reflectores, güey, que sepan que hay buen rock, que también que las compañías pueden capitalizar, güey, y que todas estas bandas, güey, como Café Tacuba, ya lo hemos hablado, y como todas estas bandas, lo hicieron en ese momento, ¿no? Giras, discos, hubo fama también, pero yo creo que también, como ahorita hablabas de Molotov, güey, creo que también hay un parteago después de Molotov, güey, se viene otro tipo de ritmo, güey, otro tipo de gente, y creo que también es parte del rock mexicano, pero creo que también ciertas bandas de ahí después ya no trascendieron tanto, güey, creo que se quedaron creo que ahí. Molotov fue publicidad pura, o sea, porque de Molotov banda, güey. Son buena banda, pero creo que fue más la publicidad que dicen groserías.
son malos. O sea, es prohibido, ¿no? O sea, de hecho esa fue su campaña, vender el disco en la calle porque no lo querían vender las disqueras. Entonces creo que eso también lo ayudó a hacer lo que fue. Porque sí fue un buen grupo, pero creo que sí es, al menos sus inicios sí era muy sobrevalorado, ¿no? ¿Crees, güey? Yo la verdad sí, creo que ahí sí estoy en desacuerdo. no, o sea, sí son buenos músicos, es muy buena banda, tiene un buen lugar dentro del, pero creo que es que un tiempo casi Molotov eran los dioses del rock en mexicano. Y no, ¿estás de acuerdo? Yo siento que va mucho de la mano, digo, esa es opinión personal, creo que va mucho de la mano también, güey, con que, por ejemplo, en los 90s, el grunge en Estados Unidos, güey, y en el mundo, güey, rifaba, güey, ¿no? Rifó en ese tiempo. ¿Qué será? Creo que 91, 94, 95. En el momento indicado. Y te voy a decir por qué. Molotov yo lo vi en un festival que se llamaba Guateque, que era organizado por MTV y eran giras de grupos de rock. Era un Vive Latino organizado en MTV y se llamaba el Guateque. Bueno, estaba grupos como Caifanes, Cuca, Amantes de Lola, incluso. Amantes de Lola, se nos olvidó mencionar Amantes de Lola. Exacto, que son del rock en tu idioma. Y a Molotov lo bajamos, de chingadazos. O sea, porque no le gustó a la gente. Por aquí también creo que pero esa banda con las bandas que me dices, creo que no encajaba, güey. O sea, pues es que era antes, es que León Salom, es que ¿sabes qué pasaba? Que sonaba una copia mala de la Cuca. Ese era el problema. Porque la Cuca, años atrás decían groserías, tenían humor, tenían esto. Entonces, cuando tú escuchas eso, como que decías, güey, pues están haciendo un mal chiste de la Cuca. Entonces, ya, ¿qué pasó con Molotov? Que como la Cuca no fue lo comercialmente hablando, que fue con Molotov, pues fueron los que... Ahí sí no estoy de acuerdo contigo, güey. Ahí creo que, como te digo... Bueno, es que los que vivimos en la escena del rock, que conocíamos los conciertos y eso, a la gente no le gustaba Molotov. La gente no le gustaba Molotov. Pero para mí creo que era empezó como... a ser exitoso después de la campaña que le hicieron, y es que Molotov fue exitoso comercialmente hablando, los chavitos escuchaban Molotov. Eso es lo que voy, güey, eso es generacional. Escuchaban Molotov, exacto, como que entró en otra generación, pero volvemos a lo mismo, no era respetado. Por ejemplo, estaba un grupo que se llamaba Los Lagartos, no sé si llegaste a escuchar. Sí. Igual hacían ese tipo de canciones, así desmadrosas, que eran como tipo La Cuca, pero tenían un diferenciador ahí, ¿no? Eran diferentes. Porque como te digo, aquí pasan cosas, como te digo, en los 90s, güey, de principios a mediados de los 90s, creo que el grunge era lo que rifaba, y creo que basado en eso, güey, el como rock... Como que Molotov agarró esa estafeta que se... No, el rock en español, güey, perdón, el rock mexicano creo que como que cabía en esa, no sé si en el, como si fuera el grunge, vaya, pero mexicano, ¿no, güey? Pero después viene lo que es el new metal, con Korn, con Limp Bizkit, y creo que ahí es donde como que Molotov entra con ese tipo de onda, y los chavos que buscaban exacto, va la estafeta creo que ya estaba muriendo. Porque Resorte también. Exacto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estos grupos que empieza a desaparecer el rock, güey, como tal? Ya los grupos que eran exitosos ya eran los de no sé si reggae o no sé qué chingados, los de fusión, así como te digo, Salón Victoria, este grupo de ska, pues. Bueno, ska. Pero esa fue otra ola, otra boom, ¿no? Es que no, como que empieza a caer el rock y empiezan a surgir esos. Y empiezan a surgir, como tú dices, con el grunge empiezan a surgir otro tipo de... Estaba Cubo, estaba Resorte, estaban grupos así que ya no era tal así como que eran como subgéneros, ¿no? Sí. De otros, y ahí es donde ya empiezan, porque si te das cuenta, los grupos cabrones empiezan a tronar. Por ejemplo, ya no veías un Miguel Mateos, ya no veías truena Soda Stereo, truenan Héroes, truena Caifanes, truena Cuca, truena La Castañeda, truena Santa Sabina, truena así, o sea, empezaron a tronar los grupos y como que se pierden ya esos grupos, o sea, van quedando atrás, ¿no?
se empiezan a volver historia y empieza como que otro tipo de movimiento, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ahí sí estoy de acuerdo contigo, pero y digo, habrá tiempo después para hablar de bandas de Monterrey, la avanzada regia. Podemos Todo. también después también hablar, porque digo, ya serían otros géneros, hablar porque a mí la verdad digo, y mucha gente a lo mejor me va a crucificar, pero casi el ska en español, hay muy pocas bandas que me gustan, güey, porque había aquí hubo lo que fue la tercera ola de ska, de Third Wave of Ska, que fue de los 90s, y creo que también de ahí después Sí, como que también llegó yo a lo noté, México. yo lo noté en los conciertos, por ejemplo, ya, no sé, veías conciertos de que era así tal cual, el cartel era Café Tacuba, Maldita y Víctimas del Doctor Cerebro, que también No, eran. Víctimas también, que fue buena banda, Entonces, a mí me gusta mucho entonces, Víctimas. entonces era un cartelazo, ¿no? Sí, En Locotitlán. Pero ya después era Maldita, Secta Core y Salón Victoria. Entonces aquí sí se empezó a notar que el ska empezó a agarrar mucho, sí, fue, sí. mucho fan. Entonces, ya empezó un poquito eso a disminuir las bandas como que de rock y empezaron a meter más ska. Y esas bandas pues dieron un trancazo también, ¿no? Como Sí, que claro. tuvieron su Que época. ahorita Panteón Rococó, que Panteón yo, Rococó, o sea, yo eso, o sea, recuerdo un amigo que iba mucho a Inspector, Ciudad de ¿no? Por México, ejemplo, ¿te Inspector. acuerdas de Inspector? O Ah, sea, claro, todas claro, esas no. bandas. Para mí, una de las bandas que más me gusta del ska de México es Inspector. Exacto. Pero recuerdo que un amigo trajo el demo, güey, de Panteón Rococó. Panteón. El demo, antes de que sacaran el disco, Sí, y sí, un sí, las demo, güey, dosis. traía, creo. Y me acuerdo de haberlos escuchado muchísimo antes de que fueran, digo, que pegaran. Entonces sí hubo toda esta onda del ska, pero digo, eso ya sería para otro. Creo que esa onda del ska fue lo que le empezó a dar en la madre al rock en español, rock mexicano. Te voy a decir porque acá en México se organizaban unas cosas que se llaman serpientes sobre ruedas. Era cuando los zapatistas salieron Sí. y según que para apoyarlos y era más el Sí, recuerdo todo pretexto eso. para echar el desmadre, ¿no? Y estaba Botellita de Jerez, más tuerzo, en esos conciertos metidos, y los organizaban en los estacionamientos de CEU, por ejemplo, llegaron a estar y eran puta grandes carteles, güey, pero así Que por chingón. cierto, después se me olvida también mencionar ese disco, a mí me encanta ese disco de Botellita de Jerez, que es el de Forjando Forjando Patria, Patria. güey. Me Un discazo, encanta ese disco, es güey. la época del 92, 94, o sea, si tú Sí, te das cuenta del 92 al 96 son los grandes discos de rock en mexicano. Del 92 al 96, ahí es cuando se hicieron. Esa fue la época en que se hicieron los discos. Si tú me dices tal disco de tal banda, casi está dentro de esos años. O sea, porque fue cuando más, y creo que también tenía que ver con la publicidad, ¿no? Fue cuando estaban de moda, fue cuando estaban, entonces pues te pegaba más el disco, ¿no? Porque lo oías en todas partes. Entonces te digo, sí. este tipo de conciertos, yo me acuerdo que tú escuchabas acá, estaba, no sé, puta, la Cuca tocando, y luego Santa Sabina y la chingada, y luego seguía Secta Core, y tú te sentabas un ratito para descansar, y los chavitos, puta, con el ska. O sea, nuestra generación, poquito más chicos que nosotros, les encantaba el ska. Entonces, Sí. como que fue la estafeta también de que se seguía llamando rock mexicano, pero ya eran grupos muy mezclados con el ska y eran como que los chavillos un poquito. ¿Sabes quién fue como que el eslabón de esto? ¿Te acuerdas de los estrambóticos? Sí, Que era un grupo nuevo que metían ska y como que era el grupo viejo de los chavitos, güey. Entonces, junto con sí. Maldita. Entonces, como que eran un poquitito más chamacos, unos 4 o 5 años menos, que no les había tocado vivir, que aunque nosotros éramos muy jóvenes, lo vivimos muy de primera mano, el rock en español, el rock en tu idioma, y no les había tocado y ellos apenas eran, no sé, para que te des una idea, nosotros teníamos 24, 25 años y ellos tenían 17, 18, ¿no? Sí. Entonces eran como que la nueva generación y ellos, puta, les mamaba el ska. Entonces, eso fue lo que siento que empezó a diluir un poco también los grupos de rock en español, ¿no? Bueno, sí. Pues ya bueno, para cerrar esto, pues son dos preguntas de cajón, güey. ¿Con cuál disco te quedas? Y dime si Caifanes es la banda más representativa de México.
Sí, es la banda más representativa de México. Sí, Definitivamente. No puedes hablar de rock mexicano si no hablas de Caifanes. O sea, chance se te olvide Maná porque unos dicen que no es rock, porque son muy fresas, porque eran los chicos 97.7 y allá habrá una discusión ahí y pues yo creo que sí son más exitosos comercialmente hablando y más conocidos a lo mejor a nivel mundial, pero yo creo que sí, Caifanes es definitivamente la banda más representativa de México, ahí pisándole los talones Café Tacuba incluso, nada más. ¿Y disco de Caifanes? El silencio. El silencio. El silencio. Total, Ese es un total. 10, los otros son 9.8, 9.9, todos los demás, pero el silencio es el mejor disco, no solo de Caifanes, del rock mexicano, señor. ¡Ah, esa madre! Esas sí son palabras mayores, Sí. güey. El silencio es el mejor disco del rock mexicano. Bueno, pues ahí está. De hecho, y creo que por hacer, porque no veo en un futuro próximo un disco que lo supere, incluso de Caifanes. El que piense lo contrario, pues que deje en sus comentarios, ¿no, güey? Por aquí en nuestro canal de YouTube, que dejen en sus comentarios. Sí, No, que venga y nos damos unos chingadas. Sí. Bueno, también. Yo siento, bueno, para mí mi disco, todos me gustan, digo, eso lo voy a aclarar, todos me gustan. Mi disco favorito, creo que, sin lugar a duda, es el Diablito, pero creo que el Nervio del Volcán es un discazazazo. Pero me quedo con el Diablito todavía, me quedo con el Diablito. Lo que no me gusta, lo que no me acaba de poner al 10 el Nervio, es que suena mucho a la guitarra de Markovich más que a Caifanes, ¿me entiendes? Sí, o sea, sí, no, te entiendo. Perdió un poquito más ese concepto de la musicalidad de todo el grupo. Pues creo que porque ya no estaban los demás, claro, ¿no? Y suena mucho la guitarra y por el pleito que tuvieron y cada quien hizo lo que se. Pero creo que también no solamente Markovich se luce, pero creo que también Alfonso Andrés en sus baterías son. Sí, no, o sea, Alfonso Andrés. Creo que Alfonso Andrés, el de Maná y Nacho de la Alex son los mejores bateristas de México. Definitivamente, estoy de acuerdo, son muy, muy buenos bateristas. Y yo siento que hoy por hoy, digo, y hay muchas bandas, güey, y van a venir luego gente en los comentarios y es que no mencionaban tal banda, y es que es una plática nada más, digo, no nos metimos súper a fondo, güey, a todas las bandas que hay, o sea, puede ser para otros podcasts, otra plática, güey. Ahorita nada más estábamos concentrados en Caifanes y nada más fue así como que una rascadita por encima, güey, porque también irse a la historia de Caifanes, pues también tiene muchas cosas, cómo la banda empieza, etcétera, etcétera, de dónde viene Saúl, desde que Frac y las bandas la clásica anteriores, historia de la fiesta que organizó el hermano. Entonces, exacto, entonces son mucho, güey, y van a salir luego, no, y es que tal banda, o bandas que subterráneas, güey, que mucha gente no conoce, güey, porque hay muchas bandas mexicanas que son muy buenas, pero pues no las conocen, güey, o sea, pero estamos hablando de esta banda, güey, que todos la conocemos, güey, que fue súper popular en los 90s y digo, sigue todavía vigente, y yo creo que sí, güey, en mi opinión es la banda más representativa, no sé si es la mejor, güey, pero la más representativa yo creo que sí es, güey. Yo creo que sí no hay rock en español si no se menciona Caifanes, güey, aunque les duela a la gente que le gusta el tri, güey. Sí, yo creo que definitivamente Caifanes sí, güey, representa lo que es el rock mexicano. Entonces, pues yo con eso nos quedamos con eso, mi buen Jaf. Muchas gracias el día de hoy por estar aquí en este podcast. Entonces, pues no sé, estamos ahí para la otra. A ver, hay muchos temas muy interesantes, güey, esto de las bandas. El rock en español. El rock en español. Enciclopedia, güey. Exacto, güey. De hecho, tengo un amigo, Ricardo Bravo lo mencionaba, me parece que está elaborando una enciclopedia del rock en español. Bueno, pues excelente, estaría muy bueno también aventarnos una plática con él, porque para que nos iluminen ciertas cosas, güey, porque de repente también, pues a mí se me olvidan fechas, se me olvidan muchísimas cosas, güey. Muy promotor de bandas, o sea, pero hace una anécdota rápida y ahorita lo avanzamos. Llego un día a su oficina, lo estoy esperando, salen unos monos y me dice, ¿qué hago? Le digo, ya, bueno, sale, adiós, los despide, me dice, pásale, no sé qué, y le digo, ¿quiénes eran esos? Es un grupo nuevo que quiero apoyar, están tocando muy bien, no sé qué, ¿cómo se llama? Se llama La Gusana Ciega. Sí, o sea, eran totalmente desconocidos. Entonces, yo, pues órale, entonces
Y así, o sea, grupos que él hizo discos Manicomio, no sé si los llegaste a Sí, claro escuchar. que sí, claro que sí. Creo que el Pues Manicomio estuvo hasta Control Machete, me parece. sí, exacto, él le gustaba mucho el rap, él empezó con eso de Con todo el meter hip hop y todo los eso. discos del hip Bueno, hop y el rap y eso. Él fue muy precursor de eso y un gran conocedor de rock en español. Gran conocedor. bueno, pues no se les olvide suscribirse a este canal, dejar su like y nos vemos en el próximo episodio en este espacio de rock y música alternativa. Bye.